se encuentren muy bien. Hoy les traigo la ROM Viper OS para el Moto G Peregrine, el Moto G 2014, con Android 7.1 estable, una custom ROM personalizable. Empecemos con este nuevo video de hoy. Los archivos estarán en la descripción del video. Inician en modo recovery presionando la tecla de volumen abajo y power. 10 segundos, sueltan y ya está el modo. Tienen que ubicarse en la en donde que dice recovery. Bajan con volumen abajo. Recovery y le dan inicio. Voy a bajar el video para que puedan ver. No se olviden, antes de hacer cualquier formateo, hacer una copia de seguridad. Va en backup, copia de seguridad, y voy a poner español. Va en backup en inglés, copia de seguridad, hacen una copia de su sistema, activan estos dos pestañas, habilitar compresión y saltar generación de dijes. Hacen una copia de seguridad, de inicio de datos y de sistema, boot system y data. Ahí ya está terminando de hacer el backup, una copia de seguridad. La copia de seguridad sirve si no les gusta la ROM o tienen algún problema, si simplemente no les gusta, quieren regresar a su sistema que tenían anteriormente, restablecen el backup y ya no perderían nada de sus datos. Ahí estará todas sus configuraciones, todo. Pero siempre es recomendable hacer una por cualquier cosa. Luego de esto le dan en limpiar, limpieza avanzada. Seleccionan DAL, video RT caché, caché, datos y sistema. Le dan un botón home, dan a instalar, buscan la ROM, en este caso la Viper OS Coral 3.1 2018. Voy a pausar el video para que no hagamos este video tan largo. Ahí ya está terminando de instalar la ROM. Y luego de esto flashamos la Google Ads, los servicios de Google. Le dan atrás y seleccionan Open Ads y le deslizan la barra para flashearlo. Esto si demora un ratito y tienen que esperar, ser pacientes.
El inicio demora unos 10 minutos máximo y inicia el sistema operativo, la Custom ROM. Aquí pausaré de nuevo el video. Luego que termine de instalar las Google Apps, le dan a reiniciar sistema y si les pregunta esto desmarcan y dan en no instalar. Este es el aviso del bootloader desbloqueado. Y ahí inicia la ROM. Esta ROM es la Viperos 3.1 con Android 7.1.2. Es estable, personalizable, tiene muchas opciones. Y ahora era un revisado de la ROM, de la Custom ROM. Acá pausa el video hasta que inicie. Tienen que esperar 10 minutos. Máximo no tarda. Ahí ya inició la ROM. Le dan en cambiar su idioma. ¿Cuál es su idioma? Si hablan inglés, seleccionan inglés. Inglés, Estados Unidos. Español, Estados Unidos. En caso español, le dan comenzar. Omitir, como yo no tengo una microchip aquí. Configurar como dispositivo nuevo. Aquí pondré mi clave Wi-Fi y por eso omitiré este paso. Ahí está entrando los servicios de Google. Como pueden ver, el Wi-Fi está funcionando. Las llamadas también funcionan, el chip, todo. La señal está andando de 100%. La ROM está completamente estable. Haremos una review rápida de lo que tiene la ROM. Aquí pueden iniciar con su cuenta de Google, la colocan, en este caso yo no lo haré, le doy en omitir, le ponen su nombre si quieren, yo omitiré todo para enseñarles la ROM. Le dan acá más y aceptar. Bajar el brillo para que lo puedan ver mejor. Esta es la Custom ROM. Es muy personalizable. Ahora lo que haré que lo ponemos un tema oscuro, así que si desean se ve muy bien. Es muy personalizable, como pueden ver. Todo el sistema cambia a un tono azul. La barra de notificaciones, absolutamente todo. Está dando el Bluetooth, está funcionando correctamente. Aquí para personalizar, aquí podemos cambiar el porcentaje de batería, el icono, icono vertical normal, en círculo, círculo grande. Podemos poner también en texto si queremos el porcentaje. Aquí el porcentaje de batería, ocultarlo dentro del icono o junto al icono.
la fecha y hora. Podemos ponerlo centrado, más pequeño, la fecha normal, y ahí podrían apreciarlo, ahí arriba. Podemos poner un logo de Viperos. La cámara se encuentra funcionando. Ya sacó las fotos. El video también está funcionando. Es panorámica. Aquí podemos poner graba en HD, modo enfoque, cámara lenta. Probaremos correctamente. Ahí está grabando. Movemos. Ahí está grabando correctamente. Está grabando. Vamos aquí, lo reproducimos. Y como pueden ver, la cámara funciona. Haré otro video explicando cómo rotear esta ROM. Está funcionando todos los contactos. En si tienen un chip, ahí se les dará sus contactos, todo lo que tienen. O en su cuenta misma, ahí están sus contactos. Ahí se guarda. Como pueden ver, es Android 7, Viperos AOSP de 2018, la última versión. XT1040, este es el Moto G 2013, 4G LTE Peregrine XT1040 con 1 GB de RAM. La versión de Android es la 7.1.2 Android Nougat, y como pueden ver está funcionando todo correctamente. La ROM también posee pantalla ambiente. Lo que tiene que buscar es ir a pantalla y buscar pantalla ambiente. Que se enfoque. Estará desactivado, lo activan todos estos, lo apagan la pantalla y ya estaría. Espera ver las notificaciones. Las notificaciones todas que llegan se ve con la pantalla apagada. Si les gustó el video, manita arriba, compártanlo con todos sus amigos para que puedan actualizar su teléfono, su Motorola. Dejen un comentario si les funcionó. Suscríbanse, así me motivan a hacer más videos como este. Y traeré muy pronto para muchos equipos más. También haré videos para J7 2016, J7 Metal. Estén atentos al canal. Nos vemos la próxima con otro nuevo video. Gracias.